Bueno, muy buenas tardes para todos nuevamente. Entonces, eh, la conversaciones pedagógicas del día de hoy nos corresponde el tema de el mundo de la propiedad intelectual. Hoy nos acompaña Ingrid López Quintero, del Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación, y ella nos va a estar contando y al final tendremos un espacio de preguntas. Ingrid, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias, Mari, por la presentación. Para nosotros es un placer poderlos acompañar en esta hora de trabajo donde pretendemos contarles cómo funciona el mundo de la propiedad intelectual, entendiendo pues que somos Superintendencia de Industria y Comercio. Van a encontrar que la presentación está un poquito más enfocada es a la propiedad industrial, pero pues también es importante empezar a reconocer si hay necesidades con respecto a los derechos de autor, y por eso es que empezamos a abordar desde ese concepto. Gracias a la UCO por organizar el espacio, por convocarlos, a todos ustedes por la participación del día de hoy. Bueno, pues demos inicio. Bienvenidos al mundo de la propiedad industrial. Pero para ello empezamos entonces abordando un poco conceptos, porque será necesario entender que propiedad intelectual y propiedad industrial no son lo mismo. Hablamos en primera instancia de la propiedad intelectual como todos esos desarrollos que son producto de la mente del hombre. Esos desarrollos pueden ser invenciones, obras literarias, artísticas, los nombres con los que identificamos nuestros productos en el mercado, por ejemplo. Pero pues más allá, lo que básicamente está surgiendo de la mente. Y vamos a tener que clasificar esos desarrollos en dos grandes categorías, que por un lado tenemos los derechos de autor, por otro lado la propiedad industrial. Es decir, cuando los desarrollos de la mente se van como hacia esa parte artística, literaria, vamos a irnos hacia los derechos de autor. Pero cuando los desarrollos de la mente se van hacia la actividad industrial, es lo que conocemos como propiedad industrial. Lo que sucede es que los registros o los depósitos se van a hacer ante una entidad que representa al Estado en cada país, y en Colombia pues funciona a través de la Dirección Nacional de Derechos de Autor para temas de derechos de autor, y a través de la Superintendencia de Industria y Comercio para los temas de propiedad industrial. Encontrando en derechos de autor algunas obras como por ejemplo literarias, musicales, las obras audiovisuales, fonogramas, obras artísticas, eh, es importante también reconocer que el software, entendiéndolo como código de programación, así como lo ven en la imagen, como un código escrito, se reconoce como una obra literaria y se protege como un derecho de autor. Estoy segura que todos ustedes habrán escuchado algunos ejemplos en el sector de la música, por ejemplo, en el sector, no sé, en las pinturas. Hay que tener en cuenta que el derecho de autor nace con la creación de la obra. Entonces, en el momento que incluso yo termino de escribir el primer libro, ya soy la autora de ese libro, o incluso en el momento que termino el mismo, no sé, el primer capítulo, también soy la autora de ese capítulo. El tema con el derecho de autor es demostrar quién es el autor original, porque yo puedo ser la autora original, pero perfectamente puede llegar otra persona que diga que es el autor. ¿Por qué? Porque el derecho no lo da como tal un registro, sino la creación de la obra. Por eso es que se recomienda que los registros se hagan ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor para que se tenga ese material probatorio ante posibles infractores. Entonces será la DNDA quienes reciban la documentación, les apruebe de cierta manera ese registro como material probatorio. El derecho de autor tiene dos derechos importantes. Uno es el derecho moral, que es ese reconocimiento cuando creamos la obra. Es decir, es un derecho que no va a morir, que no vamos a regalar, que no nos van a quitar. Es ese reconocimiento a quien está creando la obra por los siglos de los siglos. Entonces, también vamos a encontrar el derecho patrimonial, que ya es el reconocimiento hacia la explotación de la obra. Es decir,
Si, por ejemplo, el rey contrata a una persona, al artista, para que haga el retrato, la pintura, siempre vamos a reconocer quién fue el que creó el retrato, la pintura, por su derecho moral. Pero siendo el rey quien contrató a ese artista, es el que adquiere los derechos patrimoniales para la explotación de la obra. Como su propiedad, pues él va a definir si es él el que lo va a utilizar, si va a regalar la obra, si la va a prestar, si la va a vender, etcétera, porque finalmente pues es su propiedad. Ahora, aquí es importante reconocer el tema de la territorialidad con las propiedades intelectuales, y es que las normatividades no son las mismas en todos los países. Por ejemplo, en el derecho patrimonial en Colombia se contempla toda la vida del autor más 80 años posteriores o adicionales. ¿Por qué? Pues porque los herederos pueden pasar a explotar la obra, adquirir esos derechos por herencia o pues porque simplemente antes de la muerte del autor hubo una transferencia y se contempla 80 años adicionales, mientras que en otros países incluso se contemplan 100 años o 70 años. Entonces, de nuevo, creo que es importante siempre aterrizar de acuerdo a la normatividad en el país donde se va a hacer el registro. Entonces, el derecho moral no muere, el que sí se vence, el que se acaba, es el derecho patrimonial tras los 80 años después del fallecimiento del autor. Importante tener claro que las ideas no son protegibles, sino que lo que vamos a entrar a proteger son los resultados. Por eso, digamos que en la primera diapositiva les contaba que se va a poder adquirir una propiedad sobre los desarrollos de la mente. En el momento que queramos hacer un desarrollo, la forma como cada uno lleve a interpretar ese desarrollo es lo que se va a entrar a proteger. Si, por ejemplo, yo les digo, vamos a hacer un auto, estoy segura que a cada uno se le va a ocurrir diseñarlo de una manera diferente, a cada uno se le va a ocurrir ponerlo a funcionar de una manera diferente, o incluso el signo con el que quieren vender el auto puede ser diferente. Entonces, cada uno de los desarrollos son los que vamos a entrar a proteger. La mera idea no es protegible, y ya pues tendríamos que mirar es cómo finalmente se expresa esa idea para la protección, bien sea a través de derechos de autor o propiedad industrial. Pero cuando estamos hablando en un campo industrial, ahí es cuando abordamos la propiedad industrial. ¿Qué sucede con la propiedad industrial? Pueden surgir identificaciones en el mercado, como las que conocemos comúnmente como marcas. También puede surgir un desarrollo tecnológico que se pueda proteger más bien a través de la patente. Puede surgir la forma, una estética llamativa ante los ojos del consumidor, que es lo que conocemos como diseño industrial. O incluso en este ejemplo de Tesla, donde vemos la marca de identificación del producto, vemos el diseño del auto, vemos un ejemplo de patente sobre la tecnología de cómo opera automáticamente este vehículo. También abajito tenemos un puntico importante y es que esa tecnología funciona a través de un software. Entonces, ese código de programación, de nuevo, pues lo llevaríamos al derecho de autor. Entonces, queríamos acá en este punto, con este ejemplo, empezar a aterrizar un poco cómo funciona la propiedad industrial. Pero pues hablemos un poquito más de marcas. Las marcas son signos que identifican tanto productos o servicios en el mercado. Yo suelo dejar una claridad y es que no identifica la empresa, porque para eso hay otros signos que se llaman, por ejemplo, el nombre comercial, que es ese nombre que normalmente surge cuando hacemos el registro ante Cámara de Comercio, que también es conocido como razón social. Pero finalmente el nombre comercial, como va a identificar el comerciante, pues también perfectamente puede ser una persona natural. El otro signo es la enseña comercial, que va a identificar ese punto de venta. Y por eso las marcas identifican son los productos y los servicios de las empresas o de los comerciantes. Así que vamos a encontrar marcas de servicios, como en el ejemplo de Éxito. Reconocemos la primera marca, fue la primera que ellos, digamos, crearon para la identificación de comercialización de productos de terceros. Hace muchos años ellos solo vendían los productos que vendían otras marcas. Entonces, aquí estamos hablando de un servicio.
el servicio de comercialización de productos para terceros. Con el pasar del tiempo, hemos visto cómo esta empresa se ha ido ampliando un poco en su portafolio de servicios, por ejemplo, al sector de los viajes, al sector móvil, al sector de los medios y también a los seguros. Entonces, encontramos que la marca ha ido ampliando un poco sus especialidades. Cuando hablamos de las especialidades, nos referimos precisamente a esos productos o esos servicios que identifican la marca. Entonces, en la presentación vemos los ejemplos de las marcas de servicios de la empresa Éxito. Como también tenemos marcas de productos. Aquí encontramos varios ejemplos. Entonces, ya no es solamente la etiqueta de Éxito que conocemos para la identificación de productos y servicios de terceros, sino que además esta empresa empezó a producir sus propios productos, lo que llamamos una marca propia. Entonces, ya encontramos que venden aceites, venden productos de aseo, queso, granola, desechables, identificados bajo la marca de Éxito que todos conocemos. Ahora, en esta parte me llama mucho la atención y es que en los ejemplos vemos cómo la marca está acompañada de los genéricos. Un término genérico básicamente es el nombre, el término que refiere al producto o al servicio que va a ofrecer. Entonces, por ejemplo, granola, coco. En este ejemplo, granola es el genérico y coco también pasaría a ser un genérico, pues porque precisamente van a vender granola de coco. También podría incluso considerarse como término descriptivo cuando se refieran las características del producto. Entonces es que no es solamente granola, sino que estamos hablando específicamente de un tipo de granola y por tanto la palabra coco también se puede considerar como descriptiva. ¿Qué es importante tener en cuenta con la marca? La marca se rige bajo un principio de libre competencia que hace que el mercado sea mucho más claro para poder identificar el producto, para que si nos gustó la granola podamos regresar a comprar la misma granola. Y por esa razón se pide que la marca tenga un factor de distintividad a fin de que el consumidor pueda entrar a diferenciar el mercado, que sepa que va a comprar el producto de granola o que le va a comprar al competidor. De allí es ese concepto de identificación en el mercado. Entonces, cuando queremos proteger una marca con un término descriptivo, con un término genérico o incluso con un término de uso común para el sector, esos términos básicamente no se permiten porque impediríamos que los competidores puedan ofrecer el producto. En el momento que hay un registro, hay una exclusividad, hay una propiedad, lo que implica que el competidor ya no va a poder hacer uso de esos términos. Entonces, imagínense cómo haría un competidor para poderle contar al mundo que vende granola si ya no utiliza, no puede utilizar esa palabra por un registro. Entonces, esa es la razón por la cual no permiten los términos genéricos, descriptivos o de uso común. Ahora, hemos encontrado algunas situaciones, quizás no sea el ejemplo de éxito, pero sí pasa con otras empresas, donde se registra la marca compuesta. Es decir, tiene varias palabras, pero una de esas palabras o algunas de esas palabras son los términos fuertes, por decirlo así, los que generan diferenciación, lo que en normatividad llamamos los términos distintivos, que van acompañados del término genérico, como por ejemplo yogur alpina, quesito alpina. Ahí se permite el registro, es porque hay aún así un término que genera la diferenciación, ¿sí? Porque es compuesta, pero tiene un elemento que hace que haya la diferenciación, es decir, su término genérico, que para efectos del ejemplo que les estoy dando, pues sería el término alpina. ¿Sabían que el registro mercantil es diferente al registro marcario? Es decir, cuando vamos a formalizar la actividad, solemos ir a la DIAN a sacar el RUT, solemos ir a Cámara de Comercio a sacar ese registro mercantil. Cámara de Comercio es una entidad que está encargada o tiene dentro de sus deberes regir un poco el tema de los registros mercantiles. De cierta manera es algo que es obligatorio. En algún momento los emprendimientos sí o sí
deben formalizarse, así que deben registrar ante Cámara de Comercio esa actividad y es lo que conocemos como registro mercantil. El registro marcario es algo que en primera instancia es opcional. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos no se exige que tengamos una marca para poder salir al mercado. Suele pasar más es que, por ejemplo, no sé, queremos comercializar en el Éxito, sea Éxito quien nos pone esa exigencia que para poder llegar a un acuerdo comercial con ellos se necesita el registro marcario. Algunas veces pasa también con alimentos, con productos que puedan afectar la salud humana y es el INVIMA quien les exige el registro marcario para poder salir al mercado. Entonces, por eso les digo que en primera instancia no es obligatorio, pero en algún momento el mercado lo obliga, porque finalmente el registro marcario es el que nos va a permitir generar la diferenciación con el competidor. Como lo menciona la diapositiva, estos registros se hacen ante la Superintendencia de Industria y Comercio, no ante Cámara de Comercio. Hemos tenido experiencias donde las personas confunden estos conceptos, consideran que porque ya tienen el registro marcario, perdón, ya tienen el registro mercantil ante Cámara de Comercio, los hace dueños de la marca. Y no es así. Para poder ser dueños de esa propiedad, hay que hacer la solicitud ante la SIC. La SIC va a evaluar el registro y nos va a determinar si se concedió. Entonces, una cosa muy aparte es esa formalización ante Cámara de Comercio y otra cosa es el registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la marca. Me voy anticipando un poco. Esta R que ustedes ven en la diapositiva refiere a marca registrada, que en Colombia no es obligatorio utilizar la R encerrada en el círculo, pero lo que sí es obligatorio es que no caigamos en una competencia desleal por publicidad engañosa. Es decir, que no será, pues que se recomienda no utilizar cuando no hay un registro porque podríamos estar expuestos más a ese tipo de demandas de publicidad engañosa. Volvamos al ejemplo del Éxito. Entonces, el nombre comercial, que es lo que se registra ya ante Cámara de Comercio a través del registro mercantil, es Almacenes Éxito S.A. De cierta manera, es el larguero, que de hecho está compuesto por dos términos, en este caso que es almacenes sumado a éxito. S.A. pues básicamente lo que define es qué tipo de empresa es. Pero el registro marcario, ahí sí de nuevo es la identificación de los productos y de los servicios en el mercado, que de nuevo permite la diferenciación en el mercado. ¿Qué sucede con Éxito? Resulta que además de tener productos propios, ellos tienen también, bueno, que identifican bajo la marca Éxito, como les mostraba con el ejemplo de las granolas. También son dueños, son titulares de otras marcas que vemos en el mercado. Y qué sorpresa, porque pues seguramente algunos desconocemos que Carulla, Econo, Pomona o Finlander, que son marcas que hemos visto bastante en el mercado, que estoy segura que reconocemos muchos. Resulta que aquí el titular de todas estas marcas es esta empresa, Almacenes Éxito. Entonces, una forma de identificarnos en el mercado es así. Para cada, digamos, líneas de productos pueden surgir diferentes marcas, como también puede pasar que tengamos una sola marca que identifique todo, que ya lo vamos a ver en otro ejemplo. Otro ejemplo pues es la empresa Koala, Koala Inc. o Koala S.A., es empresa colombiana que incluso ya tiene mercado a nivel internacional. Y aquí vemos algunos ejemplos de lo que tienen como propiedad. Entonces, ¿qué vemos y qué podemos resaltar en este ejemplo? Fíjense que las marcas también están transmitiendo un mensaje que permite de cierta manera asociar un poco el producto. No es digamos, no es obligatorio que la marca sea de fácil recordación, pero entre más fácil de recordar. Hola. Hola. Listo. Continuamos. Cuando la marca es más fácil de recordar, pues el posicionamiento en el mercado va a ser mucho más fácil. De allí que también sea como muy importante la consistencia con respecto a lo que queremos transmitir en la marca, con el concepto de la marca. Entonces sería como un poco extraño si vemos, no sé, la marca Ricostilla para identificar un producto de belleza como un tratamiento capilar. Entonces, hacia eso voy con el ejemplo, ¿sí? Que también es muy importante qué es lo que queremos transmitir
con la marca. Y el otro ejemplo que traemos es el ejemplo de Arturo Calle. ¿Qué sucede con Arturo Calle o la empresa Arturo Calle S.A.? Ellos inician con cuero, con el pasar del tiempo empiezan a ofrecer ropa. Hoy en día vemos que las especialidades se han ampliado a un punto donde incluso nos ofrecen maletas, sombrillas, gafas. Y también hay otra situación y es que el público objetivo de esta empresa inicialmente eran los caballeros, pero hoy en día vemos cómo han tomado la decisión de ampliar ese público. Entonces podemos encontrar que ya las especialidades no están para un público definido inicialmente caballeros, sino que incluso ya tienen línea de productos tanto para damas como para niños. Entonces, digamos que en la trayectoria que vemos en Arturo Calle, por muchos años, por mucho tiempo, su signo identificador fue AC, AC Arturo Calle. Esa era la marca de ellos, digamos, su marca representativa, por decirlo así. Pero en la medida que empezaron a surgir nuevas líneas de producto, vieron la necesidad de sacar otras líneas alternas que son AC Líder y AC Kids. Si ustedes validan en la base de datos, se van a dar cuenta que esta empresa es dueña de las marcas que han surgido con el pasar del tiempo. Ahora, ¿qué pasaría si entonces no es Arturo Calle quien solicita, sino que, por ejemplo, llega, bueno, no voy a nombrar, simplemente otra persona, ¿sí? Otra empresa, a querer registrar Arturo Calle o AC Kids? Ahí habría inconsistencia, pues por lo mismo que en el mercado podría haber el riesgo de confusión, entonces el registro se negaría. Se le permite a Arturo Calle es porque es el mismo empresario, es el mismo origen empresarial. Cuando hablamos del origen empresarial, pues nos referimos es a quien ofrece el producto o el servicio. Entonces, al ser la misma empresa, la evolución de la marca puede tener, digamos, todas estas variantes que al final no generaría tal riesgo de confusión y por tanto al mismo empresario pues se le puede conceder todas estas marcas. Ahora hablemos un poquito al respecto, antes de pasar a diseño industrial, quiero contarles entonces cómo inicia el registro en un diseño, en una marca. Les mencionaba que hay que hacer la solicitud ante la Superintendencia de Industria y Comercio. La fecha en que se radique, de cierta manera, es lo que llamamos comúnmente la fecha de llegada. Es muy importante porque va a fijar con quién se va a realizar la comparación. Pero resulta que el registro de la marca es a partir de la concesión. Es decir, que mientras estamos en proceso, no tenemos todavía registro marcario. Cuando al final la superintendencia conceda el registro, ahí es cuando podemos hacer uso de la R, ¿sí? Porque ya estaríamos indicando una información que es verídica, es marca registrada. Entonces, bueno, mientras estamos en trámite, no hay marca. Cuando nos conceden la marca es cuando inicia el derecho de la marca. Y lo chévere, digamos, lo bonito en la marca es que se puede renovar cada 10 años. Entonces, casi que podríamos decir que las marcas son de por vida, pero condicionadas a que cada 10 años renovemos el registro marcario. Ahora, si pasados los 10 años se nos olvida renovar, si pasados los 10 años por decisión decidimos no renovar, pues ahí sí es cuando va a caducar la marca y por tanto, pues en la mayoría de los casos queda como libre para que otros empresarios puedan hacer uso de ella. Ahora, el diseño industrial es la protección hacia las apariencias de los productos. Es un reconocimiento a un nuevo producto. Es decir, que la Superintendencia de Industria y Comercio no nos va a dar un registro si el diseño existe incluso en otros países. A nivel de diseño industrial, nos van a comparar con lo que existe tanto en el país donde se está solicitando, que podría perfectamente el ejemplo ser Colombia, pero también la revisión, la comparación se hace con los demás países, con la información que esté expuesta, que esté de libre consulta a nivel también internacional. El diseño entonces es la forma externa, la apariencia, la estética de los productos. Aquí vemos dos ejemplos de empaques.
En el lado derecho, empaques para jugos, por ejemplo, y del lado izquierdo, empaques para productos de papelería, como por ejemplo el papel higiénico. Entonces, fíjense acá cómo el producto, que perfectamente es un producto tradicional, que la mayoría de las personas utilizamos, entra a tener ahora un valor agregado a partir de la estética del empaque. Los empaques suelen protegerse a través del diseño industrial, pero como les decía, es un reconocimiento a una nueva creación, lo que quiere decir que se deben proteger antes de salir al mercado. De acuerdo a la normatividad, nos podemos estar expuestos a que en el país donde queremos proteger, el hecho de estar comercializando, el hecho de estar divulgando el diseño en página web, en redes sociales, en cualquier medio, haga que se nos inhabilite esa novedad que nos van a pedir en el diseño y por tanto ya no podamos registrar. Ahora, lo que sucede es que hay varios tipos de diseños. Hay diseños en 2 dimensiones, como también hay diseños en 3 dimensiones. Entonces vamos a ver ejemplos en 2 dimensiones. Interesante ver cómo en Colombia se han empezado a proteger las interfaces a través del diseño industrial. Se entiende un diseño en 2D, básicamente una ilustración, una imagen, un dibujo, que pueda ir representado en cualquier superficie. Ahora, si es, digamos, la imagen gráfica de una plataforma, llámese web, llámese móvil, esta interfaz gráfica puede llegar a ser un diseño industrial cuando su apariencia, su estética es nueva, es original. En la parte superior ustedes ven el ejemplo del registro en Colombia de la empresa Netflix. Fíjense que en el registro no se incluye la marca, como tampoco se incluyen los textos, las palabras, los números. Básicamente, como la protección es de la estética, lo que protegemos es la forma gráfica de esa interfaz. Y en la parte de abajo visualizamos el ejemplo de cómo el producto lo percibimos en el mercado con esa apariencia, con esa estética. Así es como lo vemos digamos, en el mercado. En la diapositiva van a ver algunos ejemplos con los números de los expedientes, porque las bases de datos son públicas y ustedes pueden entrar a revisar esta información. ¿Qué más sucede con los diseños 2D? Puede pasar que estemos generando un patrón, es decir, como un icono o un dibujo que se repita. Aquí tenemos un ejemplo de un acompañamiento que hicimos en el Carmen de Viborán. La empresa solicitó el registro que ustedes ven en la parte superior y fíjense cómo han podido replicar esa imagen en diferentes productos. De allí que la estrategia en este caso pues sea proteger un diseño tipo 2D para poderlo llevar tanto pues a las vajillas, tanto en el plato, en una superficie plana, como en una superficie cóncava, como en el caso de estas tazas. De nuevo, visualizamos también en la presentación el ejemplo para que ustedes puedan como cacharrear la base de datos y conocer un poquito más sobre este expediente. En esta diapositiva vemos otros ejemplos de cómo las ilustraciones empiezan a tomar ese valor agregado en nuestros productos. Entonces, aquí no vamos a proteger la botella como tal, porque fíjense que en su forma 3D, en su forma externa, la botella es genérica. Recordemos que el diseño es un reconocimiento a un nuevo producto. Entonces, si quisiéramos proteger la botella, pues claramente hay demasiada evidencia de que esta botella no es original, no es nueva, porque pues ya a la actualidad es de uso común. Pero las botellas, los empaques, realmente cualquier tipo de producto, podríamos entrar a transformarlos generándole un valor agregado a través de la etiqueta. Entonces vemos acá cómo las ilustraciones juegan un papel importante e incluso para reforzar ese posicionamiento de la marca. Entonces, las propiedades industriales pueden ser utilizadas estratégicamente en conjunto para precisamente posicionar la marca. Con el ejemplo de estas otras botellas vemos los patrones, entonces cómo se van repitiendo en superficies y cómo los utilizan en el mercado.
En el tema del color hay algo importante a considerar y es que cuando el registro se hace en color, se delimita el color. Por eso es que vemos que en la mayoría de los registros se hace a blanco y negro o se hace tipo dibujo como en los ejemplos que vamos a ver a continuación. Entonces ya no dos dimensiones, sino cuando tenemos es un objeto donde necesitamos esa tercera dimensión. Entonces es muy usual encontrarlo en botellas, en empaques. De hecho, en Colombia es lo que más se protege en diseño industrial. Bueno, entonces acá vemos los ejemplos de cómo es la apariencia real en el mercado y cómo es el registro o cómo se solicitan ante la entidad. Miren de nuevo, pues no tenemos la marca, se retiran las palabras, el contenido, por ejemplo, con respecto al volumen, a la capacidad, etcétera, no sé, el código de barras, toda esa información se retira porque no hace parte del registro. Pero pues cuando vamos a solicitar un diseño en 3 dimensiones, aquí sí nos van a pedir todas las vistas, es decir, las 4 vistas laterales, la vista superior, la vista inferior y la vista en perspectiva, que es la que llamamos la 3D o la isométrica. Entonces lo que pretendemos acá es que ustedes puedan visualizar algunos ejemplos de cómo se realizan las protecciones. Finalmente, pues tenemos las patentes. Perdón, me devuelvo de nuevo. Hablemos a términos de derechos, cómo funciona el diseño industrial. Entonces, aquí hay una particularidad y es que siendo el diseño un reconocimiento a un nuevo producto, se entienden que cuando están haciendo la solicitud, el producto todavía es nuevo. ¿Sí? La persona puede ser que lo tenga reservado bajo algún secreto empresarial. Simplemente la información no haya sido publicada. Pero en el trámite llegará un momento donde se publica esa información. ¿Sí? Cuando radicamos la solicitud, nos ganamos esa fecha de llegada, que también va a ser esa fecha de comparación frente a lo que existe en el mercado, frente a lo que hay en bases de datos, básicamente todo lo que sea público va a ser objeto de comparación. Resulta que aquí en diseño industrial vamos a pasar por un trámite y al final la superintendencia nos va a decir si se concede o no el registro, precisamente pues porque se pueda conceder. En la mayoría de las veces cuando vemos negaciones son porque hace falta la originalidad o la novedad. Pero al ser un reconocimiento a un nuevo producto, el derecho es a partir de la solicitud. Eso es algo diferente con respecto a la marca. ¿Sí? La marca les mencionaba que el derecho es a partir de la concesión, mientras que en diseño industrial sí es a partir de la solicitud. Lo que quiere decir que mientras estamos en trámite vamos a tener un supuesto de derecho que la mayoría de las veces utilizamos es notificándole a los posibles infractores que estamos en trámite, que por favor se abstengan de hacer la actividad infractora, porque en el momento que se conceda el registro, pues ahí sí vamos a poder iniciar acciones legales como pues una demanda por infracción de diseño industrial. Entonces el derecho va a nacer desde la misma solicitud, pero podemos hacerlo válido a partir de que realmente tengamos la confirmación de que la propiedad le pertenece a ese solicitante. Es decir, cuando ya la super nos dice que efectivamente hay un registro. La vigencia es por los 10 años, ¿sí? Desde la solicitud por los 10 años siguientes, pero vencido o digamos culminados esos 10 años, va a caer en algo que se llama el dominio público, que básicamente lo que implica es que ya otras personas van a poder utilizar este diseño industrial. Otro tema a tener en cuenta en el derecho es que el derecho está referido a la explotación del diseño. ¿Sí? El que yo lo utilice en presentaciones, el que lo muestre, no refiere a que les esté afectando el derecho, solo es cuando yo de cierta manera empiezo a fabricar o a comercializar, porque empiezo a obtener un beneficio económico sin el permiso del titular. Allí es cuando entonces se iniciarían las acciones legales. Pero vencido el registro, como les menciono, pues otras empresas, otras personas podrán empezar a utilizar el diseño industrial.
Con las patentes pasa algo similar en el sentido de que las patentes también son un reconocimiento a una nueva creación. Lo que pasa es que en las patentes vamos a tener la protección no solo para productos, sino también incluso para procesos industriales. Es un reconocimiento entonces que otorga el Estado también a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, inicialmente por la creación de esa invención. Entonces, voy a pasar aquí a contarles un poco a partir de la definición cómo es que funciona ese derecho de patente. Entonces, primero, es un privilegio que otorga el Estado al inventor. En la mayoría de las veces vamos a encontrar que en la literatura nos hablan del inventor por lo mismo que es un reconocimiento a quien está creando. Pero el Estado, o pues en la mayoría de los países pasa lo siguiente, y es que se regula por ley que cuando hay una contratación para crear la invención, el que es el dueño de la patente básicamente es el que contrató. Entonces, puede ser perfectamente una universidad que contrata al investigador para que haga ese desarrollo. Entonces, en este caso, el dueño de la patente sería la universidad. Como también cualquier persona natural, pues puede contratar a otra persona natural. Ahora, en esa creación pueden haber coinventores, claro que sí, muchas veces estamos hablando de varias personas haciendo el desarrollo, entonces tendríamos más allá en el formulario pues un listado de inventores. Entonces, yo creo que en este punto de la definición, tener como claridad de que no siempre estamos hablando del inventor, estamos hablando como de esa persona que tiene el derecho de explotación. Porque la patente, como lo menciona la definición, pues va a ir hacia la parte de explotación comercial, pero ya lo vamos a ver. Entonces, es un reconocimiento al inventor por esa inversión, por el esfuerzo realizado para lograr la solución técnica que aporte beneficios a la humanidad. Esa definición a mí me encanta porque precisamente lo que vamos a poder patentar son las invenciones. Y las invenciones son las soluciones a problemas técnicos. Entonces, ese es un factor que hay que tenerlo siempre presente. Cuando estamos hablando en términos de patente, estamos hablando en términos técnicos. Entonces, nos van a preguntar de cierta manera por qué se hizo el desarrollo, o sea, cuál fue ese problema, qué fue lo que llevó a la persona a solucionarlo de la forma particular como lo hizo a través de esa invención. Con la patente hay que redactar un documento precisamente porque para obtener el derecho nos van a pedir que divulguemos, que contemos la invención. ¿Sí? Entonces se va a publicar ese documento. Digamos que en un proceso de patente lo más importante es al principio construir ese documento, porque a través de la lectura del documento es que se van a evaluar los requisitos de patentabilidad. Es decir, no se le va a pedir al inventor que envíe una muestra, no se le va a pedir al inventor una cita, sino que debe convencer a través del escrito. Esa patente entonces va a divulgarle a la humanidad de qué se trata el problema, cómo fue que lo solucionó, y a partir de esa información es que se va a comparar para determinar si realmente se puede conceder la patente. El privilegio, como lo menciona la diapositiva, pues es a la explotación. Entonces, de nuevo, digamos, las invenciones, los inventos que ustedes van a ver, los traemos como bajo la finalidad de formación, de sensibilización. Entonces, por esa razón, pues no estaríamos afectando ningún derecho a las patentes. Y se refiere también a un tiempo determinado, porque al igual que el diseño industrial se vence. Lo que pasa es que hay varios tipos de patente que ya vamos a ver, y de acuerdo al tipo de patente es que se vence la exclusividad. Entonces, resumiendo, es esa exclusividad como reconocimiento al tiempo, al trabajo y a los recursos invertidos en el desarrollo. Ahora, las invenciones pues pueden ser tantos nuevos productos como nuevos procedimientos. Fíjense que la diapositiva menciona nuevos, porque pues también nos van a revisar con respecto a qué hay en otros países. Pero no refiere solamente a los productos,
¿sí? Desde la parte, digamos, desde ese proceso de investigación ya pueden estar surgiendo patentes. Ya en esa etapa de producción, en la etapa pues del empaquetamiento, pueden estar surgiendo nuevos procedimientos que sean susceptibles de patente. el archivo. Hola. Listo. O como en alguna ocasión me pasó, una persona me decía, yo pensé que las patentes eran solo para las medicinas. ¿Qué sucede? Las medicinas, si bien la ingeniería inversa de estos productos es difícil, es complicado que otra empresa logre desarrollar el producto haciendo ingeniería inversa, por temas de salud, pues va a haber una regulación donde nos exigen que se divulgue la información. Entonces el secreto de cierta manera se pierde en el momento que empezamos a comercializar. Tan sencillo como que una persona puede ser alérgico a uno de los componentes del medicamento. Entonces, por esa razón, en esta industria vemos cómo las empresas deciden proteger la formulación es a través de la patente, donde publicamos, pero a cambio pues obtenemos esa exclusividad, ese respaldo legal que otorga la patente. En nuevos productos, pues pueden ser tanto super tecnologías como tecnologías base, podría pasar. Lo importante es que podamos demostrar en el documento que hemos resuelto una necesidad, un problema técnico, y que la manera como lo resolvimos pues cumple con los requisitos de patentabilidad, que en esta diapositiva adelantamos un poco con referente al requisito de novedad. Entonces, perfectamente puede ser un asiento con ruedas, pero pues fíjense en esta solución cómo implica todo un mecanismo, no son simplemente ruedas en las patas, sino que ya tiene un diseño que es totalmente diferente a lo que es conocido por el estado del arte. Entonces hace que podamos tener ese tipo de protecciones como patente. Veamos ejemplos de productos. Entonces, Brazo Amigo, que es la marca de unos empresarios que acompañamos en Medellín, ellos han desarrollado este propulsor. Básicamente es un mecanismo que se le puede adaptar a cualquier silla de ruedas que permita a través de un control remoto poder empujar la silla, y pues eso a su vez facilita temas, por ejemplo, en la salud. Normalmente las personas suelen tener problemas pues como de artritis, precisamente por todo el esfuerzo que tienen que imprimir para mover las ruedas. Entonces, este mecanismo, esta invención facilita, resuelve ese problema. Fíjense cómo está compuesto. O sea, no implica el desarrollo total de la silla, sino que por el contrario es un artefacto que se conecta a la silla, a cualquier tipo de silla. Esa es una patente pues que ya está concedida y pues que quisimos traerles como ejemplo. Cuando estamos hablando de productos, vamos a definir el producto por las partes, lo que quiere decir que en la patente pues debemos contar cómo están unidas sus partes. Entonces, las ruedas van de esta forma, no van arriba, no van abajo, por alguna razón técnica. Y eso pues básicamente es lo que vamos a encontrar divulgado en el documento de patente. Este es otro ejemplo. Un poco más conocido por muchas personas que de hecho desconocen que fue una patente. El señor Michael Jackson ideó esta solución, lo vimos en su show para poder generar ese ángulo de inclinación, y aquí les traemos el ejemplo de la patente norteamericana. ¿Cómo está constituido este desarrollo? Fíjense que es un calzado. En la parte de abajo tiene una abertura que le permite anclarse como a especie de un elemento de fijación, como por ejemplo una puntilla. Y eso pues le permite poder llegar a obtener esta inclinación. Entonces, si ya quisiéramos como consultar un poco más sobre la patente, pues esto es información que es pública y pues por tanto podríamos acceder a ella. A veces pasa que con las mismas patentes es que encontramos la razón por la cual se hizo el desarrollo, porque con el pasar del tiempo empezamos a cambiarle el uso. Entonces, la latica que trae este tipo de envases
pues claramente tiene una primera solución o un primer principio que es el poder abrir el envase. Pero con la patente fue que aprendimos que el motivo por el cual tiene este orificio es precisamente para poder fijar el pitillo. Entonces, a veces pasa eso, que con el pasar del tiempo, la razón por la cual fue creada la invención se pierde, pero como finalmente esto es documentación pública, pues podemos como retomar esas necesidades. Entonces, no sé si conocen la razón por la cual se hizo este bolsillo en los pantalones, en los jeans. Como lo vemos en la diapositiva, muchas personas lo usan para guardar dinero, para guardar eh, objetos pequeños, pero la necesidad que identificó este inventor fue precisamente el guardar el reloj, pues porque para esta época se usaba el reloj con cadena. Y en procedimientos puede pasar que lo que hayamos desarrollado es un medicamento, por ejemplo, entonces aquí hay la posibilidad tanto de patentar la formulación como patentar el proceso de fabricación. Y pues Bayer fue el desarrollador, más bien la empresa es la titular, eh, que patentó lo que comúnmente conocemos hoy como aspirina, que en términos químicos es el ácido acetilsalicílico. Entonces, pues vemos este ejemplo, como también vemos un ejemplo más cercano de una solicitud de patente en Colombia sobre el proceso para el desarrollo de un café expreso de origen colombiano a partir de una mezcla de granos de café arábigo beneficiados por vía húmeda y seca. Fíjense, todo ese es el título de la patente que refiere pues a qué es lo que se quiere proteger. En las imágenes vemos algunos ejemplos de lo que se divulgó en la patente, entonces, por ejemplo, la fotografía del producto, el diagrama de flujo de cómo es el procedimiento, el diagrama de bloques, también se puede utilizar diagramas de bloques, como también tablas que refieren un poco como a las propiedades del producto. Entonces, bueno, a nivel de procesos, lo importante es tener en cuenta que el proceso debe llevarse a cabo en la industria y pues así tendría ese otro requisito las patentes. Entonces, hasta aquí hemos hablado de un primer requisito que es la novedad, otro requisito que es la aplicación industrial y hay un tercer requisito en las patentes que es el nivel inventivo. El nivel inventivo refiere a que la solución no sea obvia o que no sea fácilmente derivable del estado del arte. Entonces, cuando la solución no se deriva fácilmente del estado del arte, pero si somos nuevos, eso es lo que conocemos en Colombia como una patente de modelo de utilidad. Ojo, en Colombia los modelos de utilidad no requieren, no necesitan el requisito del nivel inventivo. Lo que sucede es que en el mundo hay países donde no se contempla esta modalidad de protección. Es decir, para poder patentar debemos tener los tres requisitos. Pero en Colombia sí tenemos esa segunda patente que se refiere al modelo de utilidad. Hay que tener otra claridad y es que los modelos de utilidad están delimitados a los aparatos, los artefactos, las maquinarias, los objetos, porque surgen más como en países como el nuestro, donde compramos tecnologías de otros países y cuando las vamos a implementar no nos funcionan, así que entramos más es como a hacer como tipo de adaptaciones. De ahí es de donde nace el concepto del modelo de utilidad. Ahora, si es una patente de modelo de utilidad, la protección es a un máximo de 10 años, mientras que si es una patente de invención, que es la que se conoce en el mundo como patente, ahí la protección es a un máximo de 20 años. ¿Por qué referirnos a un máximo? Porque una vez se conceda la patente, al Estado hay que pagarle una tasa de mantenimiento que son unas tasas anuales. En el momento que se dejen pagar las tasas anuales, pues se pierde la protección, cae en dominio público y por tanto, pues la vigencia puede que no llegue a 10 o a 20 años según el tipo de patente, sino básicamente en el tiempo que se mantuvo vigente. Veamos cómo entonces una empresa conocida por todos, Productos Familia S.A., utiliza la propiedad industrial como estrategia. Entonces, tenemos que
son titulares de la marca familia, son titulares de los diseños de algunos productos y también de algunas patentes. Aquí vemos, por ejemplo, ese empaque, ¿cómo decirlo? Como ese aparato para las servilletas y también la patente que refiere a una mejora en la boquilla. Las marcas de esta empresa, pues las vemos a continuación, pues las vemos acá en esta diapositiva. Seguramente ya muchos las habremos visto en el mercado, solo que encontraríamos que cada una de estas marcas pues tienen un público objetivo, tienen un mensaje objetivo, tienen unos productos objetivos, unas especialidades, por eso el registro pues varía en cada una de ellas, pero pues el titular sigue siendo la misma empresa. No podemos ser dueños de marcas, otras marcas, ¿sí? No es que familia, esta marca sea la dueña de Pequeñín, no. La empresa Productos, ay, se me fue el nombre. Productos Familia es la que es titular de todas estas marcas. Con diseño conocemos el empaque del patito de Pequeñín, estuvo protegido, ya está de libre uso, pues está en dominio público. Al ser un producto objeto, es decir, un diseño 3D, pues vemos el ejemplo de cómo se solicita ante la SIC y en las otras imágenes, pues cómo es el producto en el mercado, con la etiqueta, con la publicidad. También, de hecho, son titulares de este diseño. De nuevo, al lado izquierdo, el ejemplo de la solicitud, al lado derecho, cómo el producto se usa en el mercado. Ahí sí, incluso miren, con patrones, con etiquetas, con marca. O ejemplos en patrones, porque de hecho ellos tienen varios patrones protegidos. El registro, de nuevo, en escala de grises, en blanco y negro, para no delimitar el color, pero pues finalmente en el mercado se usa de la manera como la empresa lo desea, acompañado de la etiqueta, acompañado de la marca. Y algunos ejemplos, por ejemplo, este empaque, miremos el título, empaque individual para un artículo absorbente que incluye una lámina flexible e impermeable a los gases y procesos para conformar dicho empaque. Entonces, al lado derecho los ejemplos de las imágenes y al lado izquierdo cómo es que este producto se visualiza en el mercado. Otro ejemplo, el aplicador reutilizable de tapón. Entonces, vemos la imagen, claramente si queremos conocer un poco más sobre cómo funciona esta invención, pues podríamos acceder al documento y del lado izquierdo el producto cómo se visualiza en el mercado. La boquilla, que básicamente digamos, es un ejemplo de modelo de utilidad porque pues está más asociado a un objeto y además pues está asociado como a la mejora del producto anterior. Se debe tener en cuenta, o lo que sugerimos como Superintendencia de Industria y Comercio, es no comercializar y no publicar antes de proteger. A nivel de marca, pues porque nos expone a que se nos adelanten, nos quiten la marca. Y a nivel de diseños y patentes, porque incluso nos expone, además de que se nos adelanten, a perder el registro, a perder la patente por el requisito de novedad. Algo les había adelantado y es que la propiedad industrial es territorial. Entonces, si protegemos en Colombia, la protección solo es en Colombia. Si estamos pensando en utilizar mercados extranjeros y vemos la necesidad de proteger la marca, el diseño o la patente en otro país, será necesario hacer las solicitudes en los otros países. Y pues hay algunos convenios importantes que hay que tener en el radar a nivel de marcas. Hay un sistema que se llama el Sistema de Madrid que facilita la solicitud en otros países. Colombia hace parte de este sistema. A nivel de diseños está el Sistema de la Haya, que facilita las solicitudes en otros países, pero infortunadamente Colombia aún no hace parte de este sistema. Y en patentes está el Tratado de Cooperación en materia de patentes que nos permite o nos facilita las solicitudes en más de 150 países que hacen parte de este tratado, donde Colombia está. Así a grandes rasgos les cuento que en el PCT, por ejemplo, no está Venezuela, no está Argentina, no está Uruguay, no está Paraguay. Entonces ya implicaría, si queremos estos mercados específicos, es ir a solicitar directamente a cada país.
porque el PCT pues, es un tratado donde estos países, al no hacer parte del mismo, pues no vamos a poder llegar a esos países por esta vía. Nosotros, pues al ser, digamos, un punto de centralización de Bogotá, ustedes conocen, hacemos parte todos del programa CATI, la UCO también hace parte del programa CATI. Yo soy la gestora líder para la región Antioquia. Ay, perdón, me excuso porque no me fijé que hace falta acá el enlace, ya en un momentico se los pongo para que lo puedan anotar. El código QR sí es el código en caso que ustedes necesiten solicitar la cita directamente con nosotros. A consideración, pues claramente se tiene en cuenta el orden de llegada, pero pues un diferencial en nuestro servicio es la atención personalizada. Y les dejo mis datos de contacto. Manejamos dos correos. Por un lado, el correo de la Superintendencia de Industria y Comercio, y además, como operamos en convenio con Ruta N, puesto que ellos nos prestan los espacios para poder atender público en un punto físico, pues que es el segundo piso de la Torre A de Ruta N, la institución también nos ha creado un correo para estar en contacto con las personas. Entonces, les dejo los dos correos. En caso de necesitar contactarme, solo les pido el favor de que usen una de las dos vías, porque pues tenemos el compromiso con las dos instituciones de dar respuesta a través del correo. ¿Listo? ¿Preguntas? Muchas gracias, Ingrid, por los aportes que nos da. No sé si de pronto alguno de los participantes tiene alguna pregunta. Bueno, si no, pues entonces agradecemos a Ingrid por ampliarnos los conocimientos que se tienen sobre la propiedad intelectual, entendiendo que tiene dos caminos, uno los derechos de autor y otro la propiedad industrial. Pues como bien lo mencionó también Ingrid, desde la universidad se tiene una gestora que es una gestora del Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación. Quien nos acompaña hoy es Ana María en ese proceso, así que a ella la podemos encontrar en el segundo piso del edificio Innova Mater y desde ya también asesorarlos en lo que corresponda a este tipo de acercamientos a propiedad industrial e intelectual. Agradecemos a la dirección académica por facilitarnos este espacio y poder identificar y mostrar, en este caso desde la estrategia Innova Mater, pues algunas actividades que se están haciendo en función de este fin. Agradecemos a todos su participación. Una feliz tarde. Muchísimas gracias a todos. Buen provecho, un placer. Espero estar en contacto con ustedes. Muchas gracias, Ingrid. A ustedes por Una la feliz invitación. tarde. Chao.